Dos nombres favoritos del mundo de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin, están desde hace años en la agenda del mundo de las revistas, tanto en su vida privada como en su carrera. Especialmente su historia de amor cautivó a sus fans durante un tiempo y cada movimiento de la pareja fue noticia. Sin embargo, después de su separación, se ha vuelto raro que los dos se reúnan. Hasta la ceremonia de premiación celebrada anoche. En este evento, una de las noches de premiación más prestigiosas del año, Hande Erçel acaparó todas las miradas tanto por su deslumbrante estilo como por los premios que recibió. Sin embargo, el verdadero hecho que marcó la noche fue una inesperada llamada telefónica de su exnovia Kerem Bürsin. Este incidente, junto con la reacción de Hande entre bastidores, sacudió la agenda de la revista. Las preguntas de por qué Kerem Bürsin hizo esta llamada, cómo respondió Hande y si el pasado entre ellos se reavivará están en la mente de los fanáticos y redactores de revistas. Este evento sorpresa durante la ceremonia de premiación agregó una nueva dimensión a la relación romántica pasada de la pareja. ¿O fue esto solo una coincidencia? En este vídeo analizamos en detalle el detrás de escena de la noche, la primera reacción de Hande a la llamada de Kerem y el impacto de este evento en las futuras relaciones de la pareja. Ahora examinemos este evento del que más se habla en la noche de premios de principio a fin. La noche de premiación a la que asistió Hande Erçel demostró una vez más que ella es una estrella brillante en el mundo de la televisión y el cine turcos. Al comienzo de la noche, la encantadora aparición de Hande en la alfombra roja estaba en boca de todos. Al elegir un vestido negro de elegante diseño, Hande deslumbró con su estilo simple pero elegante. La famosa actriz, que se soltó el pelo en ondas naturales y resaltó su belleza con un ligero maquillaje, acaparó todas las miradas. Hande respondió a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa celebrada antes del inicio de la ceremonia de premiación por la noche. Si bien respondió sinceramente a las preguntas sobre su carrera, cabe destacar que abordó las preguntas sobre su vida privada de manera humorística al decir: "Esta noche es la noche para hablar de nuestros éxitos, guardemos sus preguntas para otro momento". El éxito de Hande en la ceremonia no se limitó a su apariencia. Ganó 2 premios durante la noche, incluido el de Mejor Actriz del Año. El impresionante discurso que pronunció al subir al escenario impresionó no solo a sus fans sino a todos los invitados. Tras agradecer a su familia, compañeros de equipo y aficionados en su discurso, Hande recibió aplausos con las palabras: "Estoy muy feliz de ganar este premio, pero el verdadero éxito es cuando la gente te aprecia cuando haces lo que amas". Sin embargo, no fueron solo los premios de Hande y su impresionante discurso los que hicieron que la noche fuera inolvidable. La inesperada llamada de su exnovio Kerem Bürsin cambió por completo el curso de los acontecimientos. Este hecho fue el comienzo de una compleja historia que se extiende desde la vida profesional de Hande hasta su vida privada. Fue motivo de curiosidad cómo reaccionó Hande Erçel ante la inesperada llamada telefónica de Kerem Bürsin en la noche de premios. Más tarde esa noche, resultó que el teléfono de Hande sonó y Kerem estaba al otro lado del teléfono. Este momento atrajo instantáneamente la atención de todos los miembros de la prensa e invitados. Este incidente, que tuvo lugar ante nuestros ojos, llamó la atención por la rápida decisión que tomó Hande tras una confusa y breve pausa. Hande, que quería preservar la magia de la noche y centrar toda la atención en sus éxitos, respondió al llamado de Kerem pero pronunció un discurso breve y conciso. Al observar los detalles de este momento, se observó que Hande habló en un tono tenso y colgó el teléfono al poco tiempo. La reacción de Hande fue calificada como un momento sorpresa que marcó la noche en la prensa y tuvo gran repercusión en las redes sociales. Esta llamada generó especulaciones sobre si la relación romántica pasada aún había terminado y la posibilidad de que volvieran a estar juntos en el futuro. La forma en que Hande respondió a la llamada fue una sorpresa para muchos redactores de revistas, sorpresa o shock. Esto le hizo buscar una respuesta a la pregunta. Algunos comentaristas de revistas sugirieron que la respuesta de Hande a esta llamada mostraba su anhelo por el pasado y si todavía tenía un vínculo emocional con Kerem. Otros afirmaron que este momento fue solo una coincidencia y un encuentro recordatorio. En ambos casos, la reacción de Hande a la llamada despertó gran curiosidad entre el público y se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados de la noche. El hecho de que Kerem Bürsin y Hande Erçel no estuvieran en la agenda durante un tiempo después de su larga relación romántica volvió a estar en la agenda con esta noche de premios y la inesperada llamada de Kerem. El dúo apareció frente a la prensa muchas veces a lo largo de su relación, tanto sobre su tiempo juntos como sobre su ruptura.
Sin embargo, esta llamada telefónica en la noche de premios enfatizó que el pasado está cerrado y el futuro es una incertidumbre. La audiencia preguntó sobre la reacción de Ande a la llamada de Kerem. ¿Es una verdadera señal de reunión? Fue interpretado como. Hubo mucha especulación sobre esto y los fanáticos comenzaron a discutir la posibilidad de que la expareja volviera a estar junta. Sin embargo, la respuesta de Ande fue percibida como una sorpresa que cambió la agenda más que como una postura clara. Hay varias especulaciones sobre por qué Kerem Bürsin llamó a Ande. Si bien algunos comentaristas sugirieron que esta llamada representaba anhelo y todavía sentir una conexión como examante, otros pensaron que Kerem era solo una solicitud amistosa para reunirse. La reacción de Ande cuestionó si el vínculo emocional restante entre los dos examantes aún era fuerte, lo que generó sentimientos encontrados entre sus fans. ¿Podría este momento en la noche de premios ser parte de un ajuste de cuentas con el pasado para ambas partes? ¿Kerem y Ande se han vuelto a distanciar o fue solo un recordatorio del pasado? Estas preguntas se convirtieron en uno de los temas más discutidos en el mundo de las revistas después de la noche de premios. La noche de premiación estuvo llena de momentos inolvidables con la inesperada llamada de Kerem Bürsin. Sin embargo, los pasos dados por Ande y Kerem después de esta llamada telefónica plantearon una pregunta importante para los espectadores y fanáticos. ¿Hubo un punto de inflexión en su relación, o fue solo un recordatorio momentáneo? Las reacciones que recibió Ande después de responder al llamado de Kerem jugaron un papel clave para encontrar la respuesta a esta pregunta. Ande finalizó la llamada telefónica dando una respuesta breve y concisa. Esta situación hizo que algunos espectadores se preguntaran si Kerem todavía tenía un vínculo emocional con Ande. Sin embargo, el rechazo de Ande a este momento demostró que prefería mantener una distancia emocional antes que dejar al público con la esperanza de un regreso o un reinicio. ¿Esta llamada telefónica marca el final de la relación entre Ande y Kerem o es un punto de inflexión? Los fanáticos comenzaron a considerar ambas posibilidades. Según algunos,